El saludo desde el afecto para todos los seguidores de Consejo Sano. Esta es una producción de Televisión Artemiseña que busca respuestas vinculadas con la salud humana. Y sé que ustedes lo esperan desde el comienzo. Declaro el tema que hoy abordamos en el espacio: el síndrome de fatiga crónica. Y para adentrarnos en la temática está con nosotros una vez más el doctor Omar González, especialista en neurología. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Empecemos por identificar, conceptualizar el término fatiga. ¿Qué llamamos fatiga, doctor? Sí, bueno, se conoce como síndrome de fatiga crónica porque tiene un conjunto de síntomas, estos pacientes, muchas veces motivados por otras cosas en el organismo que engloban a una persona que siente una fatiga que es inexplicable. No hay una condición médica que la justifique. Una fatiga que debe ser mantenida en el tiempo. Debe haberla sentido el paciente por alrededor de no menos de 6 meses. Y que no responde al reposo, que no responde a medidas normales que se indican para que el paciente salga de ese estado. Y que tampoco están en relación con un esfuerzo físico previo que esté llevando al paciente a sentirse de esa manera. Porque podemos presentar en algunas circunstancias una fatiga que puede ser temporal, puede ser coyuntural, ¿verdad? Producto de determinadas razones, causas, sí, que habría que averiguar, investigar. Pero cuando esa fatiga se repite una y otra vez en un tiempo determinado, ya es considerada crónica. Sí. En la condición de lo que se llama fatiga, que no es más que de pronto la persona como que claudica, ¿no? Sus fuerzas amainan, ¿no? Y entonces ya la persona esas fuerzas disminuyen para continuar una actividad física, y también no solamente es la fuerza física, también es la energía mental para hacer las cosas. De hecho, antes de que se le pusiera ese nombre a este conjunto de síntomas y signos que tienen estos pacientes, se conocía como astenia o neuroastenia. Una persona neuroasténica, menos una persona que se cansa continuamente, que no tiene energía para hacer las cosas, y no se le encontraba una causa, ¿no? Y hasta se tildaban de medias locas a estas personas, o de problemas psiquiátricos, o caprichosas, en fin. Pero es un proceso en el cual la persona se siente que pierde la fuerza, no tiene suficiente fuerza, ni físicas, ni mentales, ni psíquicas, para emprender las actividades de la vida cotidiana diaria. Y se asocia la fatiga regularmente, doctor, con un mareo, con una pérdida del control sobre el caminar o sobre algún movimiento en particular. Todos esos signos empiezan a aparecer y tributan a la fatiga. Sí, la persona siente un decaimiento desproporcionado con la actividad física que normalmente realiza, y también desproporcionado con respecto a cualquier otra actividad, incluso mental, que lo pudiera haber llevado a esa condición. Es un trastorno que bien se viene a caracterizar y a categorizar, y viene a tener un peso dentro del mundo de la medicina como para que se le dedique un acápite en específico después de la década del 90. No fue hasta 1988 que el Centro para el Control y Diagnóstico de Enfermedades, el CDC de Atlanta en Estados Unidos, ya lo diagnostica oficialmente, y pasa a ser tratado de esa misma manera por todos los centros de control de enfermedades de todos los países a nivel mundial, la OMS, en fin. Y también pasa a ser descrito como una entidad de cuerpo propio en la literatura médica, y también, bueno, en nuestro país de igual manera. Una dolencia que muchas veces es subvalorada, es subdiagnosticada, y los pacientes transitan por el mundo de la medicina yendo de especialista en especialista, de médico, de consulta en consulta, buscándole una razón, una explicación a eso que se siente y sobre lo cual no tienen el control como para sobreponerse y dejar de sentirse así de esa manera. Y tiene muchos síntomas floridos en el cuerpo estas personas. Se caracteriza por esa fatiga que ya estamos hablando, por ese decaimiento desproporcionado, por un cuadro en el cual la persona puede experimentar, por ejemplo, cefaleas crónicas, puede experimentar síntomas de alteración del sistema vegetativo, tener taquicardia, palpitaciones, sudoraciones, mareos, vértigos, pueden sufrir hasta pérdidas de peso inexplicables. Más o menos, grosso modo, es lo que ellos suelen experimentar. Y puede incluso generar la caída del paciente, la pérdida de conciencia, del desmayo, doctor. En algunos momentos pudiera llegar a ser, en caso de que esta persona intentara sobreponerse a esto haciendo actividades físicas, no sé,
pensando que por hacer una actividad física en exceso o haciendo alguna medida heroica, audaz por parte del mismo paciente, que se le vaya a quitar estos síntomas, y que lo que puede es causar todo lo contrario, que le sobrevenga una lipotimia de verdad, un cuadro sincopal, y que se desmaye completamente y caiga al suelo, puede ser. Usted utilizó un término ahorita que nos llamó la atención, subvalorada. Estamos en presencia de una enfermedad, Sí. ¿cierto? Sí. Una enfermedad que a su juicio la comunidad médica, la comunidad científica la subvalora en alguna medida. ¿Tendrá esto que ver con el hecho de que la fatiga se asocia con un grupo de padecimientos, con un grupo de patologías, y que lo considera un signo, un síntoma temporal, sin gran relevancia? Sí, por ejemplo, puede estar presente, puede simular, por ejemplo, otros desórdenes neurológicos. Sí. Es una enfermedad que puede simular, por ejemplo, una entidad neurológica que se llama esclerosis múltiple, que yo creo que hemos hablado de, Sí, de esa hemos enfermedad en otro tratado programa, la enfermedad aquí. que es una enfermedad que debuta sobre todo en mujeres en edades jóvenes de la vida, después de la tercera década de la vida, entre los 20 y los 40 años. También puede simular, por ejemplo, un debut de Parkinson, de enfermedad de Parkinson. Puede simular también otras enfermedades o infecciones crónicas. Por ejemplo, un paciente con alguna tuberculosis latente ahí, que la tiene y que no ha no ha aflorado con todos los elementos típicos de una tuberculosis. La pulmonar es la más frecuente, ¿no? También infecciones de transmisión sexual como el complejo VIH-Sida también puede producir un cuadro de fatiga crónica, así una situación muy parecida a la fatiga crónica. Y otras infecciones en el organismo, una brucelosis, otros trastornos de enfermedades crónicas que la persona pudiera padecer, como un problema de diabetes, tiroides, problemas de las glándulas suprarrenales, en fin. Pero al final también se diagnostica como una patología, como una enfermedad, el síndrome de fatiga crónica, Sí, doctor. tiene una entidad propia, es una entidad propia nosológica bien definida. ¿Y la padecen solo personas adultas? Sí, es una enfermedad que comienza después de los años 20, la tercera década de la vida del individuo. Más frecuente en mujeres y aparece a esa edad de la vida. No debe aparecer antes, y tampoco es una enfermedad de comienzo tardío. En la tercera década de la vida no es que debuta una enfermedad con un paciente con un síndrome de fatiga crónica. ¿Tiene un vínculo directo con la neurología, el síndrome de fatiga crónica, doctor? Cae en terreno de varias especialidades, Sí. Entre ellas neurología, reumatología, psiquiatría. Son tres especialidades que esta enfermedad va a necesitar del concurso de estos tres especialistas. Porque, por ejemplo, una de las causas que puede tener una persona con un síndrome de fatiga crónica es dolores articulares inexplicables. Y a lo mejor inicialmente, en vez de haber ido a la neurología, fue a reumatología por los dolores articulares. Pero el reumatólogo no le encontró una inflamación articular específica, no le encontró una artritis. Y tal vez pensó que no tenía nada que ver con su campo. Después, cuando nosotros decidimos que se estudia completamente, y se estudia entonces por esta rama, entonces encuentran que sí tiene títulos elevados de anticuerpos contra los núcleos de la célula. O sea, tiene marcadores humorales, o sea, pruebas de sangre que sí dan positivas para que sí caiga dentro de este mundo de la reumatología. Pero a la vez, por los dolores que presentan estos pacientes, tiene que ser tratado por neurología para ponerle medicamentos que mitiguen, ¿no?, que alivien los dolores que tiene, que son dolores no ocasionados por un golpe o por una infección, sino que son dolores por irritaciones, terminaciones nerviosas. Entonces, en esa parte ya tenemos que intervenir nosotros por la neurología para aliviar los síntomas del paciente. Y a la vez, si el paciente cae en un cuadro depresivo, entonces va a necesitar del concurso del psiquiatra. Si entendimos bien, si somos buenos alumnos, doctor, es compleja la trayectoria de la enfermedad. Incluso puede ser complejo también el diagnóstico a partir de que es multifactorial, multicausal. Dejamos reposar el asunto, doctor. Al público lo invitamos a mantener la sintonía con el programa. Regresamos en breve. En un mundo sometido al ruido constante, las pantallas y las agendas saturadas, el silencio empieza a volverse como un recurso necesario para descansar la mente. Así surgen las tendencias como silent walking o caminar en silencio, que consiste en hacer una caminata sin distracciones.
Permítete desconectar de estímulos externos, como el móvil o cualquier artefacto tecnológico. Tiene efectos que no pasan inadvertidos. Tu cerebro, al no estar distraído, tiene espacio para procesar mejor tus pensamientos, descansar del exceso de información y favorecer la introspección. Las caminatas silenciosas son una forma de ejercicio aeróbico ideal para fortalecer el sistema cardiovascular. Cuando caminas, la circulación sanguínea mejora, el músculo cardíaco se fortalece, la presión arterial se regula y se activa el metabolismo. Todos estos efectos ayudan a reducir el riesgo de hipertensión, hiperlipidemia y eventos cardiovasculares como infarto o accidentes cerebrovasculares. Una caminata silenciosa no te hará dormir mejor de forma instantánea. Sin embargo, es una práctica que puede mejorar la calidad del sueño de forma indirecta, ya que disminuye factores que interfieren en un descanso reparador, como el estrés, la ansiedad y la hiperactividad mental. No es necesario que realices caminatas extensas. Si no estás acostumbrado, empieza dedicándole de 10 a 15 minutos a un ritmo suave. Cuando te sientas cómodo, puedes aumentar esta duración de forma gradual. Elige entornos tranquilos para caminar: parques, senderos naturales, salidas de campo o calles residenciales tranquilas. Deja los dispositivos en casa, ni teléfono móvil, ni relojes inteligentes u otros artefactos. El objetivo es eliminar la tentación de revisar redes sociales o atender notificaciones. Y ya es tiempo de regresar con el doctor Omar González y el asunto que hoy ocupa a Consejo Sano. Seguimos esa línea que habíamos ya introducido en el primer segmento, que tiene que ver con las causas del síndrome de fatiga crónica, doctor. Hablábamos de causas neurológicas, aquellas asociadas con la reumatología, también con la psiquiatría. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que tributan al síndrome de fatiga crónico, doctor, de acuerdo a la experiencia médica en la actualidad? Bueno, habíamos dicho que como era una enfermedad que era tratada a la vez por varios campos, por varias especialidades, sí. Hay una entidad también que se llama, por ejemplo, la famosa fibromialgia, que algunas personas son diagnosticadas porque son pacientes que debutan con muchos dolores generalizados y que es difícil englobar una patología definida, tanto por la reumatología como por nosotros, para decir padece de tal tipo de trastorno. Entonces muchas veces ya entre reumatología y neurología llegan al consenso de que el diagnóstico del paciente debe ser una fibromialgia. Es un diagnóstico muy parecido, un diagnóstico diferencial de síndrome de fatiga crónica que guarda mucha similitud. De hecho, la síndrome de fatiga crónica también se conocía como encefalomielitis miálgica. Ya no. Es un sinónimo, sí. Todavía se conserva en la literatura, pero se prefiere hablar de fatiga crónica porque como todas las encefalomielitis, tú puedes estar entonces favoreciendo que se confunda con el diagnóstico de una meningoencefalitis. Y no hay una inflamación del cerebro al punto de que el paciente se quede encefalópata, sino que fue un término que se le dio inicialmente cuando se comienza a hablar de este trastorno, encefalomielitis miálgica. Pues si lo ven escrito, sepan que estamos hablando de síndrome de fatiga crónica. Miálgica, ¿por qué? Porque es esta fatiga crónica, aparte de la fatiga, produce un cuadro doloroso, bastante complejo y difícil de tratar. Se vuelve como un dolor generalizado refractario, que nos cuesta trabajo tanto aliviar a nosotros como a otros especialistas, como a los mismos reumatólogos. Y es un trastorno que es muy discapacitante. O sea, una de las afectaciones, pues, no solamente es que la persona tenga fatiga y uno pudiera pensar, bueno, tiene fatiga pero logra incorporarse y logra hacer su vida normal. No, el gran problema de este trastorno es lo discapacitante en lo que se puede llegar a convertir. Porque si estamos hablando de una dolencia que produce una fatiga por más de no menos de 6 meses, que no se le encuentra explicación, que el paciente no logra sobreponerse por sí mismo, y no hay un medicamento en sí que lo logre sacar del cuadro, termina produciendo un cuadro depresivo, una afectación afectiva a estos pacientes. Y es una de las grandes cosas con las que hay que tener en cuenta, o sea, la afectación del dolor, de la fatiga y de los trastornos emocionales que llega a producir el síndrome. Entendemos también, doctor, a partir de toda esta información que usted nos ha ofrecido, que hay que identificar primero las causas
el origen de lo que está generando el síndrome de fatiga crónica, para entonces después tratar la fatiga. Por ahí anda el protocolo a seguir, o la fatiga, independientemente de las causas, independientemente de una patología que la esté provocando, hay que atenderla de manera particular. Se trata de buscar todos los diagnósticos diferenciales posibles que estén produciendo una fatiga inexplicable en un paciente. Y después de haber pesquisado y haber, como se dice uno, haber peinado todas las causas, ¿no? Por ejemplo, de infecciosas, como estuvimos hablando, endocrinometabólicas, por hábitos tóxicos, entonces ya uno se queda con que hay una fatiga que es idiopática. Según se da cuenta que hay algo que en el organismo no encontramos una causa, igual que los hipertensos esenciales. Porque puede ocurrir. Puede ocurrir Que el paciente presente un cuadro de fatiga crónica y no se le encuentra ninguna causa que lo lleve a esto, ¿no? Y entonces finalmente uno concluye y que el paciente lo que tiene es un cuadro de un síndrome de fatiga crónica idiopático, que no hay una causa que lo haya predispuesto a esto, y entonces finalmente hay que tratar sus síntomas. No puedes curarlo, pero solamente tratar los síntomas que presenta el paciente. En este caso la fatiga, en este caso, el otro caso el dolor, y la parte afectiva, si se resiente también, bueno, por nosotros mismos o quizás con el concurso de psiquiatría también. Mario, uno se concluye con ese diagnóstico una vez que uno descartó, hizo el ejercicio médico de ya sea auxiliado por los medios diagnósticos más la clínica del paciente y sus antecedentes, de que no hay una causa que lo haya llevado a este punto de esa fatiga crónica, y que finalmente nos quedamos con la posibilidad solamente de tratar los síntomas que presenta el paciente. Usted dijo hace solo unos minutos, si la causa es idiopática no podemos curar la fatiga, pero podemos tratar los síntomas. ¿Quiere decir que la fatiga no es curable? En general es tratable, pero no es curable de que no hay un medicamento, un plan definido que uno sepa que se lo pone al paciente y dejó de padecer de esa fatiga para siempre. De manera que es tratable, se pueden atenuar los síntomas, enlentecerlo, digamos que el paciente tenga periodos de tregua, para decirlo de algún modo, pero no es curable la fatiga. No es curable, a no ser que espontáneamente cesen estos cuadros y remitan espontáneamente, igual que puede pasar con la epilepsia, por ejemplo, que se puede llegar a curar espontáneamente en algunos pacientes. Y bueno, ya el mismo organismo se autorreguló. Hay un mecanismo de producción de esta fatiga crónica que tiene que ver con mecanismos disinmunes, o sea, se invocan que hay trastornos inmunológicos, como que el organismo ha fabricado anticuerpos que están atacando a su propio organismo, parecido a la esclerosis múltiple o parecido al síndrome de Guillain-Barré. Que es inducida la fatiga, se podría decir así. En el mecanismo de producción de toda esta fatiga puede haber un trastorno disinmune, que no pertenezca ni esté, que forma parte de otra enfermedad médica, ya sea reumatológica o neurológica o alguna otra condición sistémica de otro trastorno en el organismo. Pero se sabe, y por estudios e investigaciones que se han hecho, de que haya afectaciones desde el punto de vista de la inmunidad. Y en cuanto al dolor, doctor, porque usted hablaba de que un signo importante que se valora de manera considerable ante el examen clínico es el dolor. ¿Dónde se aloja ese dolor en medio de una situación de fatiga crónica? Porque siempre pensamos en la pérdida del equilibrio, en el mareo, en ese agotamiento que vence al paciente, pero ¿dónde se aloja el dolor? ¿Dónde se expresa? Puede haber cefaleas, por ejemplo, en primer lugar, cefaleas, dolores de cabeza. Que no se le encuentra una explicación, porque tú le haces un TAC al paciente, no hay un tumor cerebral, no hay una lesión vascular, no hay nada dentro del cerebro que justifique ese dolor. Lo otro, dolores múltiples esparcidos por todo el cuerpo, sobre todo en las articulaciones. Y por eso que a veces uno, cuando remite al paciente a la reumatología, la especialidad de reumatología no encuentra una articulación inflamada. Y entonces por eso cree que no hay una enfermedad reumatológica definida tampoco. Pero cuando lo estudia desde el punto de vista humoral al paciente, sí pueden encontrar alteraciones inmunológicas. O sea, básicamente los dolores son cefaleas o dolores generalizados en todo el cuerpo, que pudieran simular un trastorno ortopédico, un trastorno endocrino metabólico, un trastorno reumatológico, y son dolores así generalizados que puede manifestar el paciente. El cuerpo humano, una expresión natural de laberinto, muchas veces difícil de
Sí. de transitar para encontrar un Sí. diagnóstico. Doctor, hacemos un receso. Ya sabe Bueno. que cerramos el segundo segmento. A ustedes, como siempre, les sugerimos mantener la sintonía. Regresamos en breve. Tiempo para regresar. Felizmente se mantiene con nosotros el doctor Omar y es momento de la pregunta: ¿qué hacer? ¿Qué tratamiento seguir? ¿De qué manera ser disciplinado para afrontar este síndrome de la fatiga crónica, doctor? Porque ya sabes, usted lo sabe, que en la familia cubana a veces encontramos el doctor no graduado que hace la recomendación, la vecina que llega con una sugerencia. Pues doctor Google. Exacto, Oh, el buscador, el el buscador. buscador mágico que también tiene informaciones y que nos ayuda, colabora, pero hay que siempre acudir al facultativo. Bueno, mira, por ejemplo, una de las cosas que se invocaba, porque los pacientes que se sienten con un síndrome de fatiga crónica sienten como si estuvieran convalecientes de una gripe, pero una convalecencia que no se termina. Porque después un gripe, por ejemplo, las personas que dan unos días tal vez hasta que se recuperan y vuelven a la normalidad. Pero estos pacientes se siguen sintiendo mal y mal y mal, y el tiempo pasa y no mejoran su condición. Y se les afecta finalmente su calidad de vida notablemente. O sea, desde el punto de vista familiar, social, laboral, en todos los órdenes. La vida de la persona sufre una conmoción tremenda. Se hablaba, por ejemplo, en unos primeros tiempos, después de haberse descubierto este síndrome y ser considerado como una entidad propia, que podía ser a consecuencia de alguna infección viral, de alguna infección bacteriana, de alguna infección micótica. Entonces se prescribían indiscriminadamente muchos antibióticos. Y eso es un gran error, porque ¿qué pasa? La inmunidad está muy basada sobre todo en el equilibrio de las diferentes floras que están en el aparato respiratorio, digestivo, en fin. Y cuando uno empieza a tomar muchos antibióticos, entonces barre con toda esa flora, se desequilibra el sistema bacteriano normal de la flora en el organismo, y entonces el aparato inmunológico también deja de funcionar apropiadamente. Eso hace que finalmente se predisponga a la aparición del síndrome de fatiga crónica. Entonces, una de las causas que se invoca es evitar el consumo de antibióticos que no sea necesario. Porque, por ejemplo, una de las manifestaciones del síndrome de fatiga crónica puede ser la odinofagia, o sea, dolor al tragar. Pueden aparecer ganglios aumentados de volumen en el cuerpo. Entonces, ante ese cuadro clínico, cualquier facultativo orienta al paciente a empezar a tomar antibióticos. Entonces, fue a este médico y se lo mandó. Después fue mañana a otro médico porque se siguió sintiendo igual, y entonces comienza un círculo vicioso de mientras más antibióticos, más disfunción del aparato inmunológico, y entonces todo el cuadro doloroso, de todos los síntomas que tiene el paciente con fatiga crónica, cada vez van en aumento. Es como un círculo vicioso del que no sale. O sea, una de las cosas que tiene que evitar un paciente es evitar empezar a consumir medicación indiscriminadamente, sobre todo ciclos antibióticos. Lo otro es que por la afectación que llegan a tener estos pacientes desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista psicológico, es que pueden, sin darse cuenta, caer en la práctica de algún hábito tóxico para salir de la depresión, de la ansiedad en la cual caen debido a tener que tolerar una fatiga y dolores de manera crónica por mucho tiempo. Por ejemplo, pudieran volverse grandes consumidores de bebidas alcohólicas, pudieran ser grandes consumidores de café, empezar a fumar, si no es que también pudieran hasta incursionar en drogas ilícitas también, para tratar de mitigar este tipo de dolor. Hay países por ahí, por ejemplo, que tienen legislaciones que autorizan el uso de drogas ilícitas de manera legal. Está, por ejemplo, el uso de los cannabinoides en ciertos estados de Estados Unidos, creo que en algunos países de Europa también. Nosotros no hay ninguna legislación en Cuba que la autorice, pero se considera que eso es un error, permitir tal tipo autorizar el uso de estos tipos de drogas para mitigar muchas veces dolores producidos, entre otras cosas, por un síndrome de fatiga crónica.
Entonces, no debemos utilizar indiscriminadamente medicamentos, sobre todo aquellos que usted mencionó, pero tampoco se debe acudir a las drogas para atenuar pues la sintomatología de la fatiga crónica. ¿Qué recomendaciones usted daría entonces para pacientes que quieren con disciplina y con toda la voluntad pues salir airosos en torno a la presencia de la fatiga crónica? Evitar la automedicación. Sí. No empezar a buscar ahora medicamentos para aliviar sus dolores o la sensación de displacentera que tienen de pérdida de la esperanza ante la posibilidad, ante la realidad que ven que sigue pasando el tiempo y no se acaban de sentir bien y se siguen sintiendo fatigados, se siguen sintiendo adoloridos. Buscar la opinión siempre del especialista. Si es necesario buscar más de una opinión para buscar el consenso entre ellos, pues hacerlo, pero no empezar a automedicarse indiscriminadamente. Yo me refería al término de los antibióticos, pero también sucede con la fitofarmacia, con la medicina verde. Evitar también empezar a consumir grandes cantidades de cocimientos, infusiones, cosas que te orienten por la calle, porque también todo eso son sustancias químicas que tienen principios activos y que de alguna u otra manera pudieran llevar a la persona, al organismo, a que se acumulen necesariamente en el organismo ciertos productos y ciertas sustancias. Por ejemplo, en personas que ante el consumo excesivo de té han desarrollado litiasis renal en gran manera, y eso es peligroso y hay que evitarlo también. Y por supuesto, siempre que sea posible, acudir a estilos de vida saludables, ¿verdad? Evitar estos daños afectivos que usted también mencionó en el programa de hoy, que pueden generar determinados comportamientos que no colaboran en el empeño de evitar en lo posible la fatiga crónica, doctor. ¿Cómo no? Gracias por estar con nosotros en Consejo Sano. También el agradecimiento para nuestros seguidores que nos acompañan cada semana. Dentro de 7 días estaremos aquí para compartir, como siempre, otro Consejo Sano.